Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Muy buenas noches. El domingo pasado se presentó en el periódico El País un reportaje titulado El diario de un cura pederasta, en el que se revelaba que el sacerdote español Alfonso Pica Pedrajas, conocido como Pica, había aprovechado su condición de profesor en varias generaciones de niños y adolescentes para cometer abusos y violaciones. El diario quedó engrabado en su computadora que se quedó en manos de la expareja del cura Pedrajas, que a su vez la pareja hizo una copia de este material y lo mandó a uno de sus parientes en España. El material pasó muchos años en un desván y fue casualmente leído por el sobrino del pederasta, de nombre Fernando Pedrajas. A su vez, hizo conocer, después de un proceso de haberlo leído, hizo conocer esto a la Compañía de Jesús, hizo conocer esto al Ministerio Público Español y finalmente lo entregó al periódico El País. Los bolivianos hemos quedado esta semana estupefactos cuando nos hemos enterado de lo que el cura había vivido, que el cura que había vivido casi toda su vida en Bolivia, cerca de 50 años, había cometido este tipo de delitos. La mayoría de estos ocurridos en el Colegio Juan 23, situado en la ciudad de Cochabamba, pero también otros delitos escritos por puño propio de este cura, cometidos en Oruro, en La Paz y en Chuquisaca. El padre Pedrajas afirma en este diario, así lo dice la publicación del País, que había confesado sus pecados. Él reducía estos delitos a pecados, ¿no es cierto?, a varios de sus colegas religiosos y a varios superiores. Pese a ello, nadie hizo nada, ni lo detuvieron, ni lo denunciaron, ni lo alejaron de los menores de edad, que este es el hecho más grave. Lo dejaron seguir en el Colegio Juan 23 como formador y orientador de novicios y como guía espiritual de muchos chicos que querían convertirse en jesuitas. En otras palabras, lo mantuvieron allí donde podía continuar abusando y violando a menores de edad que tenían muy pocas posibilidades de defenderse porque eran pobres. Y este es un factor clave para entender qué es lo que sucedía en el Colegio Juan 23. Juan 23 era un internado para colegiales de escasos recursos que destacaban por su inteligencia y sus notas. Por tanto, era un escenario ideal para el cura Pedrajas, para que éste pudiera ejercer pederastía durante décadas y en total impunidad. Él mismo calcula que sus víctimas ascienden a 85. Imagínense ustedes, 85 niños en situación de vulnerabilidad. A Pedrajas no le pasó nada durante toda su vida. Él se murió en su cama, sin que nada le pasara, sin que fuera impugnado por ninguna de esta situación. Por alguna razón, un periodista decía megalomanía pura, decidió escribir esta confesión en su diario. Y es a partir de este diario, de que se encuentra este diario, que el periódico El País consigue el testimonio de 5 víctimas que confirmaron que todo lo que estaba escrito en estas hojas. Por otra parte, los exalumnos del colegio contaron que varios estudiantes habían denunciado a Pedrajas en su momento, pero en lugar de escucharlos habían sido expulsados. Al mismo tiempo que el sobrino, Fernando Pedrajas, entregaba el diario de su tío al periódico El País, en el 2022, o sea, el año pasado, octubre del 2022, para ser precisos, Pedrajas presenta la denuncia a la Compañía de Jesús de Bolivia. Al director, lo escribe con total transparencia, al director del colegio donde fue el escenario de la mayoría de estos delitos, el ex jesuita Arturo Moscoso. Este jesuita lo deriva con otro jesuita llamado Osvaldo Chirveches, encargado de ambientes seguros de la compañía, es decir, responsable de la sección que se ocupa de este tipo de casos. Chirveches lo que hizo fue insistir con que el sobrino le mandara el diario. Pedrajas, a la vez, señala en una entrevista que dio antes de ayer al periódico El País también, que no lo hizo porque desconfiaba de él. Cuando el reportaje fue publicado en España por el periódico español, la Compañía de Jesús, posterior a la publicación,
hace un comunicado donde señala que la denuncia era verosímil. Lo hizo al día siguiente de la publicación. Antes de la publicación no se había tomado ninguna medida, pese a que, como señala su propio comunicado, creía que esta denuncia era verosímil. Para mí es claro entonces que existen dos momentos de encubrimiento. El primer momento, por supuesto, el momento mucho más grave, cuando el cura actuaba y los jesuitas, y esto está con nombre y apellido puesto en lugares que son de acceso público, Marco Recolons y Ramón Alaix no lo detuvieron. Bien, volvemos. Dos momentos. El primero, que yo hablaría, que se podría hablar incluso de una complicidad, cuando el cura actuaba y los jesuitas Marco Recolons y Ramón Alaix no lo detuvieron, pese a que conocían lo que se hacía con los niños y ni siquiera lo apartaron de los muchachos. Y un segundo momento, que se trata de los últimos meses, el sobrino del jesuita pederasta señala que entregó a la Compañía de Jesús esta denuncia, en los cuales los jesuitas no cumplieron la instrucción del Papa Francisco. Ustedes recuerden que el Papa Francisco habla de esto como una plaga y dice que las iglesias deben actuar de manera proactiva en los casos de pederastía de la iglesia, es decir, buscar a las víctimas y actuar por propia iniciativa. Lo señala así el Papa, que dígase de paso, es jefe de todos estos. Son dos momentos de encubrimiento que deben ser investigados por la Fiscalía Boliviana. Se ha declarado la investigación como reservada y esto por supuesto que nos parece una buena noticia, porque creemos que es la única forma de animar a las víctimas, que son la clave, para que puedan presentarse. Ojalá sea así, porque el futuro de esta investigación por supuesto que dependerá de que las víctimas se presenten y cuenten a quienes pidieron ayuda y quienes no se la dieron. Quédese con nosotros en este desacuerdo. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy delicado y evidentemente voy a pedir a nuestros invitados que vayamos directamente a los hechos y que tratemos este tema comprendiendo que se trata de un tema que afecta evidentemente a personas, que mueve sensibilidades. He invitado esta noche al vocero de los exalumnos del Colegio Juan 23, Hilarión Valdivieso. Muy buenas noches, don Hilarión. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias. Susana. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Con nosotros también está la abogada de la Compañía de Jesús, doña Odalia Zurita. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Susana, y mil gracias por esta invitación. Con nosotros está también la abogada y especialista en temas de protección de niñez, Ninioska Durán. Muy buenas noches, Ninioska. Buenas noches, muchísimas gracias, Susana, por la invitación. Bien, voy a empezar con usted, don Hilarión. Ustedes han dicho que mientras el padre Pica vivía, varios alumnos se habían quejado de ciertas situaciones, ¿no? Y que en lugar de ser escuchados, algunos incluso llegaron al extremo de ser expulsados u otro tipo de situaciones que hemos leído en las declaraciones que han hecho en las víctimas en este reportaje para acallar de alguna manera lo que parecía que estaba sucediendo. Quisiera que nos cuente a qué se refieren con esta declaración, que nos amplíe un poco, que nos cuente esa historia que hoy mismo está en la agenda y en la cabeza de cada uno de los bolivianos. Efectivamente, la convivencia que teníamos en el Colegio Juan 23, entre pasillos, pues se rumoreaba ciertos comportamientos anómalos en esta convivencia que había con relación al padre Pica y los exalumnos, en ese entonces los alumnos, pero como que no había mucho fundamento, porque las víctimas tampoco se manifestaron, dijeron a mí me ha violado o a mí me ha abusado, ¿no? O sea, no había esas confesiones de parte de los estudiantes. Sin embargo, pues sí, había ciertos rumores, ¿no? Es así que en algunas ocasiones, pues en algún momento se ha tenido que manifestar, pero sin prueba alguna, ¿no? Sin prueba alguna, solamente por los rumores que había y algunos compañeros no se han quedado callados y han tenido que manifestarlo de esa manera.
y consecuentemente pues tuvieron que nomás ser expulsados del establecimiento. O en algunos casos, viendo la situación y el peligro o riesgo de que esa persona pudiera hacer fuera algo, pues tenían el retorno condicionado para que ya no digan nada más sobre el tema. Es menester aclarar la siguiente situación. Nosotros como menores de edad, ¿no? 12 y 18 años, pues prácticamente nos encontrábamos en una etapa de indefensión, toda vez de que a nosotros nos habían extraído de nuestros orígenes, de nuestras familias, y en muchos casos pues las personas vivían en lugares extremos donde el transporte era muy caro, la comunicación mucho más, ¿no? Entonces no había una comunicación fluida para poder establecer este tipo de relación con las familias. Por tanto, pues teníamos nomás que aguantar la situación dentro de lo que estuvimos viviendo en el colegio, ¿no? Un poco aislados de la familia también. Es también manifestar de que el señor Petrajas era pues psicólogo, sabía cómo manipular a los muchachos en ese entonces. Y además de eso, pues no solamente era psicólogo, sino que era la máxima autoridad ejecutiva de la institución, era director del colegio. O sea, un respeto único para él, ¿no? Y no podías decir nada, porque obviamente todos pensaban de que él cuidaba la integridad física de los estudiantes. Sin embargo, pues vemos que no fue así. El padre también era un líder espiritual, ¿no? Hablaba mucho de la religión, nos comprometía en todo momento de que nosotros teníamos que tener valores. Hipócritamente vemos que ahora ese cura, ese señor pues vivió de la hipocresía para poder mantener un colegio de este índole. Don Hilarión, ¿de qué se trataban esos rumores? De las formas amaneradas que tenía él, ¿no? De que todas las veces, pues normalmente se le veía entre los hombres, o sea, más tenía cierta afinidad a las personas, a los hombres, y sobre todo pues a aquellas personas que quizás eran más desprotegidas en ese entonces, ¿no? Aquel momento, evidentemente usted lo señala bien, ustedes eran niños, efectivamente, y no se puede pedirle y exigirle a niños y a menores de edad que más todavía con lo que usted relata, ¿no es cierto? Un psicólogo, la máxima autoridad, es decir, ahí habían niños realmente indefensos, ¿no? Cuando hubo estas expulsiones, cuando estos muchachos hicieron la denuncia, ¿qué denunciaban estos muchachos? ¿Qué decían exactamente? No sé si lo recuerdan o si en estas reuniones que han tenido alguno ha recordado algo más específico. Eso específicamente lo vamos a presentar en el proceso, ¿no? En el proceso de investigación que se está realizando, ¿ya? Porque si han sido expulsados en muchas ocasiones, pues hemos tenido ya un alejamiento con la persona, no hemos tenido ya directa relación para que él pueda decir por qué se le ha expulsado, ¿no? Pero en el proceso, cuando ya sea citado, pues él va a decir toda la verdad y ahí nos vamos a enterar de muchas otras cosas más. Bien. Quédese con nosotros, por favor. Voy a ir con doña Audalia. Doña Audalia es la abogada de la Compañía de Jesús. ¿Qué piensa doña Audalia cuando escucha a don Hilarión sobre esta denuncia? Sí, Susana, soy abogada de la Compañía de Jesús. En este caso, para impulsar, y un par de casos más, obviamente, ¿no? Para impulsar y para denunciar. En cuanto ha salido la denuncia o la publicación en el periódico El País, más allá del donde proviene el diario, etcétera, por el solo hecho de que el periódico El País hubiera entrevistado a 5 de las víctimas y tratarse de escritos a computadora, como fuera que hubiera realizado el sacerdote Pedrajas, la Compañía de Jesús ha dado por verosímil las versiones, porque de alguna forma también habían llegado ya otros 2 casos
que si bien no estaban basados en el diario, sí eran denuncias que hacían referencia a agresiones sexuales que había inferido el sacerdote Pedrajas. La Compañía de Jesús se ha horrorizado, los actuales provinciales, obviamente el actual provincial, y cómo está conformada la Compañía de Jesús, en su cúpula se ha horrorizado por los relatos que hacen y creemos, Susana, en la institución, en la entidad, que el sacerdote Pedrajas ha abusado, como lo ha dicho el señor Hilarión, ha abusado de la condición que él tenía. Tal vez el señor Hilarión no ha completado todavía todo el cuadro que representaba el sacerdote Pedrajas, que es lo que nosotros hemos recopilado información también a través de diferentes personas. ¿Desde cuándo usted es abogada de la compañía? Hace un año, seguramente menos de un año, con un caso civil y un caso aislado también que se me ha contratado para opinar. Y este caso. El día domingo en la luna, el 1 de mayo en la noche me han contratado para este caso. De mayo, sí. Porque ahí hay una declaración, doña Odalia, donde usted señala que se han enterado por el periódico El País, ¿no es cierto?, que la existencia de este diario, pero eso no es cierto. Capaz si usted se ha enterado, ¿no? Pero no es cierto que la compañía se haya enterado de ese diario, porque si uno recoge el testimonio de Pedrajas, incluso luego... De Fernando Pedrajas, y luego las declaraciones de incluso los propios padres de la Compañía de Jesús, del padre Bernardo y toda esta cuestión, se dice que ya había un proceso abierto y además que había conocimiento sobre este diario. Sí. ¿No es cierto? Sí, sobre la existencia de un diario, no el contenido del diario. Fernando Pedrajas hizo llegar la denuncia, como usted ha referido en los antecedentes, hizo llegar la denuncia al director del Colegio Juan 23, con el que se comunica. El director del Colegio Juan 23 introduce una comunicación a la Compañía de Jesús a través del canal abierto que tiene para recibir este tipo de denuncias. E inmediatamente, en ese entonces, el sacerdote Chirveches, que era el encargado, el delegado para las investigaciones, le ha pedido al director del Colegio Juan 23 los datos de Fernando Pedrajas, y se comunica con Fernando Pedrajas. Y le ha pedido, me imagino que los ha presentado al Ministerio Público porque ha rendido declaración informativa el padre Chirveches, le ha pedido por escrito, mediante correo electrónico, que le haga saber con quiénes tiene que hablar. La instrucción del Papa Francisco sobre el acompañamiento, la atención a las víctimas, dice precisamente eso, y tienen que ingresar inmediatamente en contacto con las víctimas para el acompañamiento, para conocer. Doña Odalia, usted es abogada y es una abogada muy reconocida. Usted sabe a la perfección que cuando uno quiere investigar, investiga. El periodo en el que el cura pederasta fue director del Colegio Juan 23 era un periodo conocido perfectamente por la Compañía de Jesús. De hecho, hubo un proceso de sanción, ¿no es cierto?, de este tipo de especulaciones, en el que se lo mandó, lo dice el cura en el diario, en el que se lo mandó como castigo a Oruro, ¿no? Esa es otra parte de la información que conocemos. Entonces, todas estas informaciones vertidas da cuenta que algo se sabía, ¿no? Es decir, algo se sabía, porque Chirveches pide permanentemente que se le entreguen el diario, entonces conocía que existía un diario, y cuando él pregunta y dice, ¿con quién voy a hablar? ¿No es cierto? A nosotros nos hace un poco de ruido después de escuchar la declaración de don Hilarión, ¿no es cierto? En el sentido que dice, habían jóvenes expulsados. Uno, a ver, si tiene la intención de aclarar las cosas, ¿a quién es expulsado y por qué en ese tiempo? ¿A Juan Pérez? Bueno, llamen a Juan Pérez, ¿no es cierto? Es decir, doña Odalia, aquí usted es una jurista y es una jurista de avanzada. Entonces, ahora le explico. Bueno, primero, la investigación canónica que ellos hacen no les permite hacer todo eso. No son fiscales, no es una investigación penal, de carácter penal, es una investigación canónica. Bien. Entonces ellos tienen que tomar contacto con las víctimas para que las víctimas consientan, porque se va a averiguar su individualidad, se va a tomar contacto con personas que tienen derecho a proteger su identidad. Entonces tienen que tener ciertos compromisos la Compañía de Jesús, y lo asume.
y hace estas averiguaciones bajo el compromiso de mantener en reserva. Si la víctima quiere presentar denuncias, o sea, más allá, incluso lo tienen que acompañar a hacer esa denuncia. En este caso, han tomado contacto con la víctima a la que se ha referido. La víctima ha colaborado, ha dado su versión, prefiere mantener, obviamente, la reserva de su identidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, Susana? Gracias por reconocer mi calidad profesional, pero dentro de esa calidad profesional tengo que decirte que ni en la investigación canónica ni en la investigación penal se puede investigar a muertos. Entonces, lo que hacen la Compañía de Jesús dentro de su programa Ambientes Sanos y Seguros es el acompañamiento. Conforme a las instrucciones del Papa Francisco, se hace el acompañamiento con equipos de profesionales que puedan, primero, atender a la víctima, segundo, la reparación en el ámbito emocional, psicológico. Dos preguntas etcétera. jurídicas Sí. aquí para salir de esta cuestión. Yo no soy abogada, pero a ver, la primera es, si no se puede hacer una investigación del tipo fiscalía, como usted señala, es una investigación canónica, ¿no es cierto? ¿Por qué, conociendo de algo tan grave como ha sido el delito de violaciones y además que ellos no tienen las atribuciones para hacer una investigación de otro tipo, inmediatamente se supo, no se fue a dar a la fiscalía? Es decir, lo digo porque uno, cuando se entera que existe un delito y se ve incapacitado, ¿no es cierto?, de indagar más, lo normal es que ante un delito, ¿no?, que se está denunciando, uno llame a la policía y le diga, mire, señor, la policía, hay este delito, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo que normalmente pasa en derecho y en lo que normalmente haría cualquier institución en una situación medianamente parecida, pero la Iglesia no lo ha hecho. Sí, la exigencia de la normativa para introducir una denuncia es cuándo ha ocurrido el hecho, quién ha cometido el hecho, las probables víctimas, el lugar de los hechos, las circunstancias y las evidencias, si es que pudiera existir. Entonces, primero, el agresor está muerto. Segundo, solo si la víctima autoriza hacer esa denuncia, lo puede hacer la Compañía de Jesús. O sea, la violación no es un delito público. Claro que es un delito público, pero si la víctima no quiere denunciar, no lo puede hacer porque está bajo un compromiso de reserva. Desde luego que si quiere hacerlo. Y ahora precisamente seguramente van a tomar otras decisiones la Compañía de Jesús, porque aparentemente si las víctimas no desean hacerlo, tendrán que atenderlos o atender este canal sin comprometer la reserva. Es decir, con la posibilidad de que la Compañía de Jesús, cuando reciba esas denuncias, pueda presentar la denuncia. Uno. Dos. No existen pruebas. O sea, cuando la víctima no desea que se lo presente como víctima, no existe esa posibilidad de presentar un caso ante el Ministerio Público. Tercero, esto ha ocurrido en octubre del año pasado, entre agosto, octubre, mientras hagan las averiguaciones, etcétera. Los informes se han realizado en febrero de este año, cuando recibe el padre Bernardo, y él ha ordenado que de todas formas se investigue para que en su caso se denuncie al Ministerio Público. Bien, pero todas las actuaciones que se ha tenido, ¿no?, de parte de la compañía, ¿no es cierto?, han sido posterior a la publicación. Es decir, Pedrajas sobrino, Pedrajas denunciante, señala que se tenía entre agosto y octubre esta información, los jesuitas en Bolivia conocían esta información, y todas las acciones que usted menciona, ¿no es cierto?, que ha hecho públicas, etcétera, se hacen de forma pública posterior a la publicación. Es decir, la suspensión de los sacerdotes es posterior a la publicación. ¿No es cierto? La suspensión de los provinciales. Es posterior a la publicación. Posterior a la publicación, Entonces, porque hay la denuncia de un encubrimiento. Bueno, las acciones se hacen o no posteriormente a la Pero, publicación. Susana, lo que pasa es que estamos confundiendo momentos. Cuando se recibe la denuncia, no es denuncia, la comunicación que hace el director del Colegio Juan 23 en agosto del año pasado. Pedrajas sobrino denuncia al Colegio Juan 23. Entonces, no importa, o sea,
debió denunciar en otro lado, porque si no, esa denuncia se vuelve un comunicado y no una denuncia. No es eso, Susana. A lo que me estoy refiriendo es a cómo se procesa. Okay. No es dónde debió presentar ni cómo debió hacer. Presenta, se comunica con el Colegio Juan 23. El Colegio Juan 23 hace el comunicado ante el canal, o sea, el padre Osvaldo Chirveches. El padre Osvaldo Chirveches constituye el equipo que va a atender el caso y se comunican con la única persona que estaba identificada en ese momento. Se comunican, le han tomado declaración, todo eso lleva su tiempo. Y luego ellos hacen un informe, y ese informe se hace en febrero de este año, cuando el padre Bernardo Mercado dice hay que investigar. Si en febrero de ese año tenían el informe, ¿por qué la suspensión se da solo cuando se conoce el reportaje de forma pública? Porque la denuncia es de agresión sexual, no es de encubrimiento. La denuncia es contra Pedrajas en una época en la que él era provincial. No dice tal persona ha encubierto, tal persona ha hecho tal cosa, etcétera. No hay. Y aunque, digamos, haya sido posterior a la publicación del artículo y de la investigación del País, y que haya resultado en febrero, ¿no es cierto? Pese a que digamos que se conocía esta denuncia entre agosto, ahí no hay ningún tipo de encubrimiento, no hay ningún tipo de figura, ¿no? No hay. Primero, necesitamos recopilar las pruebas para presentar al Ministerio Público. Por eso es la insistencia a Fernando Pedrajas para que remita, para que mande una copia, no el diario, una copia del diario, porque ya lo que él tiene es una copia, no es el original. Pero de todas formas... Claro, el original estaba en una computadora, ¿no es cierto? Entonces sí, eso es lo que se relata y pueden, a partir de una computadora, salir varios originales. Ninosca, ¿qué efecto tiene para una persona menor de edad sufrir violaciones y abusos? ¿Qué pasa cuando alguien a edad temprana recibe este tipo de agresiones? A ver, Susana, yo creo que hay que empezar a derribar mitos en este tema. Hemos escuchado a un periodista el otro día decir que los niños se van a olvidar de lo sucedido, que los niños no recuerdan esto. Los niños no son niños, no son tontos. O sea, los niños incluso somatizan en sus pequeños cuerpos el dolor que llevan dentro. Entonces, yo creo que el primer elemento es entender que cuando hablamos de violencia sexual infantil hay que empezar a derribar mitos, ¿no? Y uno de esos es esto. Está comprobado que las víctimas de violencia sexual en edades tempranas presentan daños a lo largo de sus vidas psicoemocionales, ¿no? Esto va desde ansiedad, depresión, intento de suicidio. Difícilmente pueden entablar de repente relaciones sociales, familiares, incluso con sus parejas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante entenderlo, pero entrando al tema, Susana, y aquí hay un agravante, porque no solamente estamos hablando de una situación, se habla de 85 niños, pero no sabemos si estos 85 niños han sido permanentemente vejados sexualmente por este cura pederasta. Y esto hay que decirlo enfáticamente. Cuando tú vives con tu agresor sexual, cuando tú tienes que ir, como lo ha dicho el representante de las víctimas, cuando tú lo consideras un líder religioso, cuando es el director de tu colegio, cuando tienes que callar por una carencia de repente de provenir de una familia empobrecida, cuando sabes que ahí te dan educación, cuando tienes 3 comidas al día gratis, la relación de poder es mucho más fuerte. Ahí, don Hilarión señalaba algo que me parece que es importante. Dice, nos era difícil salir, era difícil la comunicación, era difícil, el transporte era caro, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una suerte de una casa de acogida que internaba niños que vivían allí, que producían allí los alimentos, estudiaban, crecían juntos, es decir, vivían en la comunidad, ¿no? Y ahí pasaba lo que tú señalas. Vivían con el agresor, lo tenían que mirar todos los días de su vida, y además era el profesor, y además era la guía espiritual, además era el director del colegio, además era el psicólogo, además, etcétera, etcétera, etcétera. Además, ¿Eso Susana, qué significa? Además, Susana, el agresor vivía en impunidad. Entonces, eso de alguna manera generaba una cultura de amedrentamiento. Si alguno de los estudiantes, y lo ha dicho don Hilarión, los que se han animado a decir algo han sido expulsados del colegio o han tenido un retorno condicionado al colegio, ¿qué me garantiza a mí como niño, como adolescente, que lo que yo voy a decir va a ser creíble? Y aquí claramente hay que entender que el sistema interamericano y concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla que justamente estos niveles de vulnerabilidad
Vulnerabilidad porque son niños, vulnerabilidad porque son pobres, vulnerabilidad porque sus familias no tienen de repente las mismas condiciones que te da tu privilegio de clase de poder pagar un abogado y constituirte como un denunciante. ¿No es cierto? O sea, son elementos que se entretejen y justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que me parece fundamental decirlo, porque esas son las muletillas que a lo largo de la historia, porque esto no es un caso únicamente en Bolivia, sino que a lo largo de la historia ha tratado la Iglesia Católica de poner, tiene que ver con la prescriptibilidad de la acción penal, tiene que ver con que estos curas pederastas, agresores sexuales de niños están muertos, o con generar una ficción en la que la investigación canónica va a suplir la acción penal o incluso la reparación civil de las víctimas. Ahí quiero ir. El cura está muerto. Sí. Lo real es que el cura está muerto. Encubridores del primer momento, que son los peores, ¿no? Hay unos que están muertos, otros que tienen alrededor de 80 años. Escuchaba el otro día a un periodista que decía, ya son viejitos. Bueno, ¿no? Es decir, uno tendrá que asumir en su vida lo que ha hecho. Después de tanto tiempo, porque ha pasado mucho tiempo efectivamente, la Fiscalía tiene de dónde agarrarse. Es decir, sí. Si las víctimas no se presentaran, digamos, si no contaran su historia, y aquí evidentemente nosotros desde Desacuerdo hacemos un llamado a esas víctimas, reciban toda nuestra solidaridad, este espacio es suyo también, porque evidentemente presentarse seguramente no es fácil, pero sin duda alguna presentarse es lo que puede vitalizar, fortalecer este caso, ¿no? ¿Cuáles son las barreras, ¿no? Hablando de las víctimas, que impiden que las víctimas vayan a presentarse? O sea, ahí son dos preguntas. ¿Qué pasa con el tema de la Fiscalía? ¿Tiene de dónde agarrarse? ¿Y qué pasa con esta cuestión más psicológica, emocional, Nino, que tú trabajas mucho? Cuando le toca a una víctima luego de, no sé, 30, 40 años después presentarse, una víctima que además tiene familia, una víctima que probablemente, no sé, que probablemente ha construido su vida de otra manera y que es un episodio doloroso y que muchos por ahí no quieren recordarlo, no quieren revivirlo, no quieren estar en esta exposición pública, ¿no? Sí, sobre el primer punto yo creo que hay que ser también enfáticos, ¿no? Estamos hablando, hay que separar las aguas. Por un lado estamos hablando de un delito cuya autoría está señalando a Alfonso Pedrajas, un cura que además sistemáticamente ha generado una violencia sexual y se ha apropiado del cuerpo de estos niños. Esto es una autoría. Y aquí no me va a dejar mentir la doctora Audalia Zurita, a la cual yo respeto mucho. Emergente de una conducta de tipo penal no solamente es la autoría, sino es el encubrimiento y también es la complicidad. Entonces, hay casos interesantes, precedentes en la región. Chile ha reparado a víctimas de un caso que de repente más adelante lo hablamos, pero que tiene que ver justamente con la inacción de la Iglesia Católica. Entonces, esta sentencia, este fallo es realmente emblemático porque separa las aguas. Hablamos de la autoría y la persecución penal en relación al cura pederasta en este caso, pero también la inacción de la Iglesia Católica, de todo este deber de cuidado, de toda esta protección reforzada que tiene que dar, porque eran educadores de los niños. Y esto es bien importante entenderlo, ¿no es cierto? Claramente ya hay jurisprudencia sobre esto. Había una condición, una relación de poder, una custodia, un cuidado. Entonces esto hace que incluso se asemeje a elementos, en el Estatuto de Roma lo dice claramente, de tortura, vejaciones sexuales en el tiempo y la impunidad que le da con esta inacción, con esta omisión, la Iglesia Católica. Hay precedentes no delitos de lesa humanidad no prescriben, Nina. Por eso. ¿Esto es calificado como un delito de lesa humanidad? Sí, yo creo que hay que escuchar a las víctimas, pero eso es muy importante, ¿no? Esto es muy, muy importante y quizás es lo más duro, que las víctimas puedan romper el silencio, ¿no? Y especialmente si no hay condiciones en que el Estado pueda garantizar protección y confidencialidad para que las víctimas puedan presentarse y ayudar, en este caso, al Ministerio Público. Quiero ir con usted, don Hilarión, antes de irnos al corte, una pregunta cortita. Ayer salió una entrevista del sobrino Fernando Pedrajas en el periódico El País, otra vez, donde él dice que ya había habido un intento de judicializar el asunto por parte de una víctima y que esta víctima no había recibido el apoyo de los exalumnos. ¿Conoce usted algo de este tema, don Hilarión? Completamente falso.
En la carta que se le ha enviado al señor Fernando Pedrajas, se le felicita por la labor que estaba desarrollando, haciendo la denuncia en la Fiscalía de Madrid. Sin embargo, no tenían conocimiento de esta demanda, de esta denuncia que había presuntamente pues interpuesto uno de los exalumnos, ¿no? Es así que posteriormente recién se dan cuenta o se enteran de dos procesos aislados que habían ido presentando, y eso se lo comunican directamente a Julián Núñez. La predisposición del anterior directorio fue total. Es así que en junio del 2022, hay una carta que se presenta al provincial de la Compañía de Jesús solicitando respetuosamente una reunión con el directorio de la Asociación Nacional de Exalumnos del Colegio Juan 23 en la fecha y hora que usted decida. Claramente se le expone así. Y es la foto esta, ¿no? Pero ¿qué pasó? Desde ese entonces nunca le dieron la hora, ni la fecha, ni el lugar donde se tenían que reunir. Por tanto, hay un encubrimiento. No es que los exalumnos pues no se hayan enterado de esta situación. Siempre se les ha dado, y en la carta misma que se envía a Fernando, se le dice, le felicitamos por la labor que está haciendo, por la labor que está realizando, denunciando esta situación. Nosotros estamos bien comprometidos con esto y lo vamos a llevar adelante. Bueno, pero cuando ya se solicitó la documentación, puso unas cláusulas tremendamente atentatorias contra la seguridad económica de la institución, porque una filtración de la información pues eran sanciones penales que se tenía que establecer. Por esa situación es que dejaron que esto vaya transcurriendo. No obstante así, que el 12 de junio también presentaron otra nota donde están solicitando claramente la investigación. Y no solamente al autor, sino a los encubridores de ese entonces. Tenemos conocimiento que ha habido encubrimiento. Tenemos conocimiento porque se han realizado reuniones y constantemente el padre Vila iba allá, era de la Defensoría Nacional de la Infancia. Entonces, ¿a qué jugamos? O sea, una cosa es que nosotros sí los respetamos a la Compañía de Jesús como institución porque ha hecho todas las labores dentro del país, ¿ya? Y otra cosa es que hay personas infiltradas o metidas en la Compañía de Jesús que están haciendo daño a la misma compañía y a la sociedad boliviana. Yo le quiero preguntar a la doctora, tengo conocimiento que Marcos Zelada era su primo. Y ella vivía cerca a Villa Ganado, ¿no? En ningún momento le ha contado nada respecto a la vivencia que tenía dentro del colegio Juan 23. ¿Puedo responder? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, no solamente he conocido a Marcos Zelada, que es mi primo. Mis abuelos eran vecinos del colegio Juan 23. He conocido también al padre Pedrajas, muy de paso, podríamos decir, porque él llegó ya cuando mi primo Marco estaba ya adolescente, y él ha dejado el colegio casi a un año de que llegó el sacerdote. Nunca ha comentado, por el contrario, lo he llamado recién, hemos hablado con él, y él, le voy a comentar más o menos lo que ha indicado. Él dice, no se conocía exactamente qué es lo que hacía. Lo que pasa es que el padre, el sacerdote Pedrajas, era un líder no solamente espiritual, con muy buena formación, sino además era guitarrero, fumaba con los chicos, además tenía muy buena formación política y era un guía político. Había una suerte de ideologización al interior del colegio, porque él era tercermundista, con la teología de la liberación, se decía comunista,
revista, etcétera. Entonces, atraía a los chicos, ha generado un ambiente muy agradable para ellos, de modo tal que ha podido confundirse y ha podido pasar esa circunstancia. Y efectivamente, yo he asistido a una misa en la que el sacerdote Pedrajas en el Colegio Juan 23 se dirige a la comunidad y exalta en la comunidad la necesidad de reclamar sus derechos, etcétera. Es decir, ha sido una persona que se ha rodeado de muchísimas virtudes para generar confianza en sus víctimas, para generar... Este es un perfil, ¿no? Es un perfil, es claro. un perfil. O sea, ustedes son abogadas y este es un perfil. Si me permites terminar, Susana, ¿Me tengo que ir a un corte? Ya. Me tengo que ir a un corte. Volvemos en un momentito más. Quédese con nosotros en este interesante desacuerdo. Volvemos a este programa que nunca hubiéramos querido hacer, en realidad, ¿no? Es decir, es un programa donde se está virtiendo mucha información interesante. Es un programa en el que, como línea editorial, declaramos un apoyo y respaldo total a las víctimas. Pero definitivamente no es un programa que nos hubiera gustado hacer. Audalia, vuelvo contigo. El arzobispo Centellas, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, ha declarado que lo que hizo el padre Pedrajas, 85 niños, es un error. ¿Usted cree que se trata de un error? No, obviamente son delitos. Bueno, esta mañana también el Leigue señala y dice exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, estábamos ante un error, por un error de uno, ¿no? Es como, es decir, uno sabe el peso de la palabra de los curas. Claro, no, definitivamente son delitos. Me imagino que la Conferencia Episcopal tiene sus asesores, corregirán su pronunciamiento, no sabemos. Pero definitivamente son delitos en los que ha incurrido el sacerdote Pedrajas. Y si ha habido encubrimiento de los provinciales de ese entonces o de otras personas de la Iglesia, también es delito. El encubrimiento es precisamente eso, ayudar a una persona cuando se ha cometido el delito a eludir la acción de la justicia o no denunciar cuando tenía obligación de hacerlo. Y esa obligación de hacerlo está también en el Código de forma específica, son funcionarios públicos, servidores públicos, los trabajadores en salud principalmente. Se libera a quienes reciben la información bajo secreto profesional. Ninoska, ¿qué es la reparación integral de las víctimas? Hemos escuchado muchísimo decir a mucha gente, hablamos de la reparación integral de las víctimas. ¿Qué es eso? Explícanos, por favor. Solamente quiero añadir un tema, ¿no? Creo que es muy importante entender que hay obligación de denuncia, ¿no? O sea, que cualquier tipo de procedimiento o investigación canónica no convalida la obligación que tiene todo ciudadano al conocer la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto está enmarcado en tratados y convenios internacionales que forman el bloque de constitucionalidad, mandatos constitucionales. Entonces, eso claramente hay que ponerlo en mesa también, ¿no? O sea, no hay una situación de primero investigamos dentro de la Iglesia y después vemos qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto tiene que quedar muy claro. A la pregunta, Susana, yo creo que es muy importante entender lo que está pasando en Chile y voy a ser reiterativa en el tema de Chile por dos elementos claros. El primero tiene que ver con un informe que realiza el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de tratado de la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado de derechos humanos que rige en casi todo el mundo. Le ha dicho Ginebra, Naciones Unidas, este Comité de Derechos del Niño, en respuesta al informe sexto y séptimo combinados a Chile, la necesidad que Chile conforme una comisión de la verdad, y lo dice así, voy a leer tal cual está la recomendación. Este informe es del 22 de junio del 2022, es reciente, y le dice Ginebra, el Comité de los Derechos del Niño, creación de una comisión de la verdad, independiente, imparcial, con financiamiento para estudiar todos los casos de abuso sexual cometidos en entornos institucionales, incluyendo aquellos cometidos en el seno de la Iglesia Católica. Este es un precedente muy importante. Porque de alguna manera, y aquí también hay un riesgo, Susana, y hay que decirlo, porque el Estado tiene que accionar. No solamente podemos mirar la inacción de la Iglesia, sino también el Estado tiene que responder adecuadamente a las víctimas. Boric, de alguna manera, Gabriel Boric, el presidente de Chile, ha declarado la necesidad de que esto se haga realidad. ¿Y por qué quiero poner como antecedente? Porque ya lo hemos dicho, o sea, las víctimas
pueden ser adultos ahora, pero recuerdo el trauma está en sus cuerpos, está en su vida, está en lo que hacen y lo que no hacen. Entonces es muy difícil denunciar. Hablar de lo que te ha causado dolor mucho tiempo no es fácil. Generar una comisión imparcial, y lo ha hecho también Francia, por ejemplo, en la que se ha reparado a víctimas, tiene que ver en Estados con Unidos también se ha reparado recientemente una suma millonaria, se ha pagado a muchas víctimas, ¿verdad? Y justamente tiene que ver con estos elementos. Uno, tener la capacidad de que se conforme una instancia que pueda recuperar el testimonio de las víctimas con plena seguridad y protección. Y de ahí, y yo lo había mencionado claramente, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, en el caso Fernando Caradima, ordena al arzobispado chileno, no estoy hablando de una persecución penal, estoy hablando de una reparación de tipo civil, una cifra importante de tipo pecuniario a 3 víctimas de este sacerdote pederasta. Esto es algo interesante. Yo hablo de Chile porque de repente me van a decir, sí, pero eso pasa en Francia, eso pasa. Yo estoy hablando de algo que pasa aquí al lado y que genera un precedente importante de reparación. Efectivamente, y esto hay que tenerlo claramente, la reparación de tipo civil no convalida definitivamente la persecución de acción penal. Pero sí es bien importante entender que la sentencia establece que la indemnización está referida exclusivamente al hecho propio de la Iglesia y no a las acciones de abuso y de pederastia de este sacerdote. Entonces, aquí hay una inacción que ha sido básicamente establecida por el órgano judicial de Chile y ha sido sancionada, en la que las autoridades eclesiales en la Iglesia han protegido con su inacción y se han constituido en encubridores, en algunos casos como cómplices de los abusadores en el contexto chileno. Amalia, ¿crees que la Compañía de Jesús esté dispuesta a dar una reparación integral a las víctimas? Pero la Compañía de Jesús se ha abierto a toda la investigación. Obviamente, la reparación será emergente de la comprobación de la participación de la Compañía de Jesús, por lo menos, cuando menos, en el encubrimiento. Sin embargo, precisamente para garantizar... Quiero terminar. Un ratito, antes de que termines la idea, para continuar esto. Fue en un espacio dirigido por la Compañía de Jesús donde han sucedido estas cosas. Eso es ineludible. Sí. ¿No? Entonces, es decir, no estamos hablando de, bueno, la Compañía de Jesús va a determinar quiénes son los encubridores, etcétera. Pero también, más allá de aquello, el Colegio Juan XXIII, en este momento, en aquel momento, en mediano momento, etcétera, etcétera, es un colegio de dependencia de la Compañía de Jesús. Eso es así. Era. Hoy está, obviamente, ya en otro ámbito, ¿no? Susana, te decía que precisamente la Compañía de Jesús ahora ha indicado a todas las personas, vayan al Ministerio Público, presenten su testimonio, que el Ministerio Público les dé esa confiabilidad de que se puede investigar sin intervención de la Compañía de Jesús para que no existan susceptibilidades de ninguna naturaleza. Hoy que se ha abierto el caso y para eso precisamente se ha presentado la denuncia. Entendemos que se van a unir nuestra denuncia a la que se ha abierto en la ciudad de Cochabamba, donde ya han avanzado bastante y hemos rendido declaraciones informativas. El padre Mercado ha declarado el día viernes hasta bastante tarde, de la mañana a la tarde. Bueno, sin embargo, todo dependerá de cómo se encara esta investigación. La Compañía de Jesús va a coadyuvar con la investigación y se va a someter a cuanto proceso, cuanta demanda se presente si fuera en contra de la Compañía de Jesús. Claro que se defenderá en lo que corresponde, porque desde luego la Compañía de Jesús en Bolivia no es una orden que cuente con grandes recursos económicos. Las obras que tiene son precisamente en beneficio de la ciudadanía. Pero si acaso el Estado decide X o Z, la Compañía de Jesús tendrá que considerarlo. No es que de ninguna forma ellos van a ofrecer una reparación económica. La reparación integral, precisamente a partir de las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no solamente para los niños, sino también en casos de violencia hacia las mujeres, la reparación integral no es solamente económica, es una parte. La reparación integral consiste además en el acompañamiento psicológico, emocional que se hace de ellos, y la Compañía de Jesús hace rato que ya ha puesto a disposición de las personas que se presentan. Uno de los testimonios señala que no han recibido ningún acompañamiento. O sea, uno de los testimonios dice, bueno, no se nos ha llamado, no nada, ¿no? Es decir, eso está ahí, ¿no?
No, la Compañía de Jesús, todas las denuncias que ha recibido, que son 2 vinculadas a este caso, ha convocado y se ha entrevistado con las víctimas y les ha ofrecido el acompañamiento. Ha estado en contacto con ellas. Perfecto. Ahora, para la gente que nos está viendo, si las víctimas quisieran resarcimiento económico, están en absoluto su derecho. Es decir, eso no es absolutamente nada malo. Leí una entrevista donde uno de los padres contestaba y decía, no están en eso. No están en eso, pero pueden estar y están en la libertad de estar. A ver, vamos con don Hilarión nuevamente, vámonos al Zoom. ¿Cuáles son los pasos siguientes, don Hilarión, que van a seguir ahora? ¿Me puede contar algo al respecto? Nosotros claramente lo hemos establecido que no es tanto ya el difunto, el pederasta, sino es el encubrimiento de las autoridades dentro de la Compañía de Jesús. Nos preocupa bastante las próximas generaciones que puedan ser de igual manera sometidas a vejámenes, porque si no atacamos desde ahí esta situación, pues esos encubridores van a seguir cometiendo supuestamente, entre comillas, lo que ellos dicen, errores. Como si un error fuera abusar sexualmente a un menor de edad en una etapa de indefensión, en una asimetría donde la autoridad máxima puede hacer lo que quiera con el menor de edad. Y eso no es lo correcto. Lo que la sociedad va a demandar va a ser que se le trate de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención de los niños y niñas, ¿ya? Que se les trate con el mismo derecho, con los derechos civiles, para que ellos puedan ser respetados dentro de la sociedad. Y no estoy convencido de que la Compañía de Jesús pues no tenga que ver nada con aquellos hechos, como lo dice la abogada, de que el autor ya está muerto. No es al autor que nos encaminamos nosotros a atacar, es a los encubridores que todavía están dentro de la Compañía de Jesús. Fíjense ustedes que el sacerdote Vila, siendo defensor nacional de la infancia, ¿qué es lo que hacía en el Cruce Taquiña, en la Ciudad del Niño? Veamos, hagamos investigaciones. Tuvieron reunión en el Juan 23 en 1993. Estaba Vila, estaba Pica, si no me acuerdo, estaba Centellas también, de acuerdo a los comentarios que me mencionan. ¿Pero qué hicieron? Tocar los senos de una señorita es acto de padre, de padre de familia, de una persona que le quiere. No, son situaciones pues desviadas del comportamiento normal de las personas. Y en la Compañía de Jesús, pues lastimosamente tengo que decir, hay ese tipo de comportamientos. Y la Compañía de Jesús siempre ha ido protegiendo, ha ido encubriendo. Por eso es el relato del padre Pedro Lima, por ejemplo. ¿Por qué ha sido expulsado de la Compañía de Jesús? ¿Por qué? Porque él ha tenido la valentía de denunciar estos casos. ¿Y qué ha hecho desde el 2001 la Compañía de Jesús? ¿Qué investigación ha hecho? Veamos esos antecedentes. Ahí está la carga del delito, porque la Compañía de Jesús siempre ha ido encubriendo. No sé si habrá sido por la complicidad de las personas que se tienen en el interior, de que si tú me proteges, yo te protejo. Puede ser una causa, ¿no? Pero sí, el encubrimiento ha subsistido a lo largo del tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar a toda costa. Queremos que los niños tengan seguridad de vida, tengan pleno ejercicio de sus derechos humanos en la sociedad. No queremos niños que vayan sufriendo como los que han sufrido dentro del Colegio Juan 23. No queremos esos niños que cuando sean mayores tengan que estar llegando a los psiquiátricos, tengan que estar deambulando con una inestabilidad personal totalmente deshecha. Y eso es lo que nos preocupa bastante a los exalumnos. Nosotros hemos sido formados para poder hacer un ciclo de educación dentro de la sociedad boliviana
en mérito a la compensación de la formación que hemos tenido nosotros. Estamos en la capacidad, somos profesionales, podemos sobrellevar adelante este tipo de educación donde se respete claramente a los estudiantes. Y mal puede decir la abogada de que ya les hablaba de sus derechos a los niños. ¿Cuándo nos ha hablado de los derechos a nosotros? ¿Cuándo hemos tenido una materia, cuando se podía poner una materia de derechos y obligaciones? ¿En qué momento? Hay que tener la valentía y el coraje de vivir en el establecimiento para decir esas afirmaciones. Porque no es tan fácil mencionar y generalizar a partir de una Eucaristía donde se dice se van a defender. Falso. Me tengo que ir a un corte y antes de irme nuevamente al corte quiero nuevamente ratificar e insistir que aquí hay un llamado a las víctimas de Pedrajas. El que las víctimas se presenten es lo que puede hacer la diferencia, es lo que puede acabar con la impunidad, es lo que puede lograr la reparación. Ustedes la merecen y esto es solamente la punta del iceberg, naturalmente. Hay muchas cosas más que están pasando. Esta noche hemos hablado del tema del caso Pedrajas. Me tengo que ir a un corte y vuelvo ya con la salida y las conclusiones y a despedirme de mis invitados. Esta noche hemos hablado de este caso, el caso que ha conmovido a Bolivia, el caso del cura pederasta Pedrajas, que ha violado 85 niños, pero no es el único. Es uno de los tantos casos que se han presentado en Bolivia. Vamos, la producción ha hecho una recopilación, quisiera que la veamos. Ponla entera, por favor. Bien, la Iglesia Boliviana, hoy esta es una noticia publicada, conoce de 12 casos de pederastía, al menos 172 víctimas. Es en distintos casos, de distintos momentos. Vamos adelante. Revich, la historia de otro sacerdote que abusó a 40 víctimas en Inclá. Y este sacerdote incluso recibió el apoyo de padres de familia y un voto resolutivo del comité chuquisaqueño, del comité cívico chuquisaqueño. Entonces se suicidó antes de recibir la condena. La Iglesia española se denuncia vía pederastas a Bolivia y a otros 8 países, gente con antecedentes de pederastía. De hecho, el pederasta acá en Bolivia fue sentenciado en Barcelona a 2 años y vino a trabajar a colegios. Alejan de su cargo. Este es un caso de acoso sexual en Tarija que no ha tenido ningún tipo de respuesta. 8 casos de pederastía salpican a los sacerdotes desde el 2007. Obispo boliviano admite lo difícil que es investigar a presuntos abusadores. Las víctimas del padre Garvin. Esto es un tema en Tarija que todavía sigue abierto, no dan ninguna respuesta. Milton Murillo se fue a España luego de recibir una denuncia de los novicios. Los novicios, además, a la vez, esto lo presentó a Unitel en Tarija, denuncia que han sido incluso con intentos de soborno de 50.000 bolivianos a cada uno para que dejen de hacer la denuncia. La Fiscalía en Tarija anuncia que va a actuar de oficio. Es decir, esto es 7 casos de pederastía, obligan a investigar, etcétera. Esto es solo una muestrita de lo que hemos tenido el periódico esta semana, de todos los casos que están abiertos, de todos los casos que no se han resuelto, de la cantidad de víctimas que existen por abusos sexuales de la Iglesia. Es verdad que hoy día la Compañía de Jesús se ha dispuesto y se ha abierto a ser investigada, pero se ha abierto después de que hay una publicación. También eso no lo podemos negar. Después de que existe la denuncia hecha por Julio Muñoz, ese reportaje a propósito del diario que se ha encontrado, la Iglesia la Compañía de Jesús se abre a ser investigada. No es antes, señores, se abre después. Finalmente, no quiero irme sin relevar la labor de la Procuraduría, Wilfredo Chávez. Ojalá que tenga la fuerza y el apoyo del resto del Estado para conformar una comisión de la verdad, quizás tal cual se ha hecho en Chile, sobre tantas violaciones a los derechos humanos cometidas por sacerdotes, especialmente contra niños, niñas. Esta plaga, así le ha llamado el Papa Francisco, debe detenerse y no se podrá detener sin el concurso de las víctimas y sin el apoyo efectivo de un Estado que esté del lado de las víctimas, no de otro. Gracias por haberme acompañado esta noche en Desacuerdo. Don Hilarión, buenas noches, gracias por haberme acompañado. Solamente complementar de que nosotros estamos buscando la confidencialidad. Me pareciera que a la Compañía de Jesús le gusta hacer sufrir a la gente. Por eso buscan
víctimas para que ellos relaten y ellos pues seguramente van a satisfacerse de la situación. Lo que nosotros no queremos es que se revictimicen, de que vuelvan a sufrir todo lo que ya han sufrido. Y de verdad que nos preocupa, la niñez en Bolivia nos preocupa, es de nuestra preocupación primordial y creo que el interés supremo es proteger a los niños ejerciendo las garantías constitucionales y los derechos que se establecen a favor de los niños para que ellos tengan una seguridad dentro de la convivencia social boliviana. Que así sea, don Hilarión, cuente con todo nuestro respaldo, ya le hemos dicho, este espacio está abierto para todas las necesidades que en adelante tengan. Audalia, muchas gracias por haber estado esta noche. Gracias a ti, Susana, y solamente quiero aclarar que, bueno, efectivamente, después de la publicación del país, la Compañía de Jesús ha tomado la decisión de que se investigue por el Ministerio Público, además, todos estos hechos, y va a mantener su palabra de que se investigue a todos quienes hubieran encubierto los hechos oprobiosos que ha cometido el sacerdote Pedrajas. Pero además, creo que vale la pena en este momento, y es oportunidad para que también se analice cómo esta población tan vulnerable como son los niños, son víctimas de agresores sexuales que están escondidos en instituciones. Puede ser la iglesia, pero también lo son de otras instituciones. Hay hogares de acogida, hay hogares de reeducación de niños donde estos hechos son continuamente denunciados. Hay una tarea pendiente. Así es, ahí hay una tarea pendiente, pero la opacidad de la iglesia, más bien le agradecemos a Julio Muñoz su tremenda investigación porque nos ha abierto ya un escenario, por lo menos, Nino. Sí, para despedirme, cerrar con 2 puntos chiquititos. Primero, la responsabilidad que tiene que tener el Estado boliviano de proteger a las víctimas, de conceder todos los mecanismos de protección integral es muy importante. Y el otro elemento que ha quedado claro, y creo que vale la pena decirlo, que no solo hay que mirar al que hace, sino al que calla y al que deja hacer, ¿no? Ya lo decía Luis Espinal Camps, callar es lo mismo que mentir. Gracias, Susana. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Cumplimos un año esta noche en Desacuerdo, 52 programas, 101 invitados y bueno, un público maravilloso que nos ha acompañado todo este primer año. Muchísimas gracias por todo este seguimiento, por todo este apoyo, por todo este abrazo. Este es un programa que esta noche no nos hubiera gustado hacer. Estamos en la obligación de, vamos a continuar dándole seguimiento porque definitivamente, la Iglesia Católica es una de las instituciones más opacas. Celebramos que por fin una investigación hecha por el periódico El País, periodista Julio Muñoz, haya posibilitado a que por lo menos un grupo de víctimas vea un camino de justicia. Buenas noches.